Los 5 pueblos navideños más hermosos de España. En España existen pueblos donde las luces brillan como estrellas, el aire huele a chocolate caliente y cada rincón parece sacado de un cuento de Navidad. España, además de su sol, su historia y su arte, guarda un secreto maravilloso, pueblos que en diciembre se transforman en auténticos escenarios de fantasía, donde la tradición, la arquitectura y la magia se unen para celebrar la Navidad más entrañable que puedas imaginar. En este video, viajaremos juntos por los 5 pueblos navideños más hermosos de España, desde encantadoras villas medievales hasta joyas de montaña cubiertas de luces y nieve. Prepárate para descubrir sus mercados, belenes vivientes, calles iluminadas y tradiciones únicas que harán que quieras vivir la Navidad al estilo español. Así que ponte cómodo, prepara tu taza de chocolate caliente y acompáñame en este viaje lleno de luz, historia y emoción. Porque después de ver este video, vas a descubrir que la verdadera magia de la Navidad también brilla en España. Comenzamos. Valderrobres, Teruel, Aragón. Imagina cruzar un puente de piedra iluminado, bajar por una calle empedrada y encontrarte con un castillo y una iglesia gótica que brillan con miles de luces. Bienvenido a Valderrobres, el pueblo medieval de Aragón que cada diciembre se convierte en un cuento de Navidad. Cada diciembre Valderrobres engalana balcones, portaladas y el puente con iluminación especial. El encendido oficial atrae vecinos y turistas. Es un pueblo que vive la Navidad en sus calles. La programación municipal de Navidad incluye ferias, puestos de artesanía, actividades familiares y torneo de morra en días festivos. Pueden revisar el calendario local porque las fechas y eventos concretos cambian cada año. En Valderrobres se realizan conciertos de villancicos en plazas, talleres infantiles y en ocasiones representaciones del Belén viviente en la zona o actividades similares en comarcas cercanas. El Castillo Palacio de los Arzobispos de Zaragoza es una construcción principal en el siglo XIV. Más que fortaleza, era residencia señorial y hoy forma parte del conjunto monumental del pueblo. La iglesia de Santa María la Mayor es un ejemplo destacado de gótico levantino en Teruel construida entre los siglos XIV y XV y fue declarada bien de interés cultural. El puente medieval es un arco de piedra que cruza el Matarraña y une la entrada con el casco histórico, es un elemento fotogénico imprescindible, especialmente iluminado de noche. Valderrobres fue enclave estratégico medieval y residencia de obispos, por eso su gran conjunto monumental, castillo-palacio y la iglesia están unidos. La Plaza Mayor y las calles conservan traza y materiales tradicionales de piedra y pizarra. Se ubica en la comarca del Matarraña, un territorio con paisaje de olivares y pinares que a menudo se compara con la Toscana española por su belleza rural. El pueblo de arzobispos históricamente fue residencia veraniega del clero aragonés, por eso su escala monumental, siendo un pueblo pequeño. Esto sorprende a espectadores que esperan arquitectura menor. Valderrobres es un pueblo pequeño con unos 2.500 habitantes y es considerado uno de los pueblos más navideños y fotogénicos de España. Valderrobres no es solo una postal, es un pueblo donde la historia y la Navidad se encuentran en cada piedra, en cada balcón iluminado y en el reflejo del río. Si buscas una escapada que parezca sacada de un cuento, aquí está. ¿Te animarías a visitar Valderrobres? Déjame tu opinión en los comentarios. Puebla de Sanabria, Zamora, Castilla y León. Existe un pueblo en España que brilla más que muchos parques temáticos en Navidad. Entre montañas nevadas y calles empedradas, Puebla de Sanabria, en Zamora, se convierte cada diciembre en un auténtico mundo de luces, magia y tradición que parece sacado de una película navideña. Desde el año 2020, Puebla de Sanabria se ha ganado el título de el pueblo más navideño de España, gracias a su deslumbrante iluminación, impulsada por la colaboración de los vecinos y la empresa de iluminaciones es la misma que decorado ciudades como Vigo o Madrid. Cada diciembre, el pueblo se transforma con más de 1 millón de luces LED que envuelven calles, balcones, murallas y la torre del castillo. En la Plaza Mayor, se instala un gran árbol de Navidad y un mercado artesanal con puestos de dulces, productos locales y artesanías típicas. También hay paseos musicales, Belén viviente, conciertos corales y un espectáculo de encendido que atraen a miles de visitantes. En el año 2021,
Puebla de Sanabria fue declarado por diversos medios como el pueblo más mágico de la Navidad. Puebla de Sanabria conserva un casco histórico declarado Conjunto Histórico-Artístico. Su castillo de los condes de Benavente del siglo XV corona la colina y se ilumina en tonos dorados y azules durante la Navidad. Las calles empedradas y las casas de piedra y pizarra crean un contraste mágico con las luces cálidas, especialmente cuando cae la nieve. Destacan también la iglesia de Santa María de la Sogue, de origen románico con elementos góticos, el puente de Sanabria sobre el río Tera y el ayuntamiento renacentista con su balcón decorado en Navidad. Puebla de Sanabria aparece documentada desde el siglo X como punto estratégico entre Galicia, León y Portugal. Fue plaza fortificada clave durante la Edad Media, de ahí su castillo defensivo y murallas. El espíritu sanabrés se mantiene vivo a través de ferias, mercados y celebraciones religiosas. La Navidad es su punto más alto de unión comunitaria. Todo comenzó cuando una vecina de Puebla de Sanabria propuso iluminar el pueblo para animar a los niños durante la pandemia. El gesto se volvió viral y desde entonces Puebla de Sanabria es referencia nacional. El pueblo es visitado por Papá Noel y los Reyes Magos. Cada año llegan en desfiles espectaculares entre luces y música. Muy cerca se encuentra el lago de Sanabria, el lago glaciar más grande de la península ibérica. Las tabernas locales ofrecen cenas con chimenea, perfectos para una cita romántica o para toda la familia. Durante el encendido, los vecinos reparten chocolate caliente y castañas asadas, tradición que encanta a los turistas. Puebla de Sanabria nos enseña que la magia no está solo en las luces, sino en la gente que las enciende. Es un recordatorio de que incluso los pueblos más pequeños pueden brillar más que las grandes ciudades cuando lo hacen con el corazón. En Puebla de Sanabria la Navidad no solo se ve, se siente. Aquí cada luz cuenta una historia, cada calle recuerda siglos de tradición y cada sonrisa refleja el espíritu de un pueblo que decidió encender la esperanza. Si alguna vez soñaste con vivir una Navidad de cuento, no hace falta volar al Polo Norte, solo tienes que venir al corazón de Castilla y León. ¿Estás listo para disfrutar de la Navidad en Puebla de Sanabria? Escríbeme tu opinión en los comentarios. Peñíscola, Castellón, Valencia. Imagina un castillo medieval iluminado por miles de luces, calles empedradas decoradas con guirnaldas y el sonido del mar acompañando un ambiente mágico de Navidad. Así es Peñíscola, una joya costera en Castellón que en diciembre se transforma en un auténtico cuento navideño frente al Mediterráneo. Peñíscola, conocida como la ciudad en el mar, está situada en la provincia de Castellón, dentro de la Comunidad Valenciana. Su origen se remonta a la época íbera y fenicia, aunque alcanzó su esplendor durante la Edad Media. El castillo del Papa Luna, construido por los templarios entre los siglos XIII y XIV, domina la cima del peñón y es el emblema del pueblo. En él vivió el Papa Benedicto XIII, conocido como el Papa Luna, una figura fascinante de la historia eclesiástica española. Este castillo, que parece emerger del mar, se convierte en Navidad en un escenario de ensueño, decorado con luces doradas y un espectáculo visual que deslumbra tanto de día como de noche. Durante el mes de diciembre, Peñíscola brilla con espíritu navideño. Sus calles empedradas y el casco antiguo amurallado se adornan con luces cálidas, árboles decorados y figuras luminosas. En Peñíscola se instala un mercado de Navidad artesanal, donde los visitantes pueden encontrar productos típicos de la región, dulces, juguetes hechos a mano y decoraciones tradicionales. En la Plaza Santa María y el Paseo Marítimo, se realizan espectáculos de música, villancicos y teatro callejero, que aportan un aire festivo y familiar. Además, el Belén Monumental es uno de los más grandes de la provincia, con escenas costumbristas que mezclan el espíritu navideño con elementos marineros. Durante estas fechas, el contraste entre las murallas medievales y el resplandor de las luces modernas crea un ambiente que combina historia, arte y emoción. La belleza de Peñíscola radica en su singular ubicación, una península rocosa unida al continente por un istmo de arena. Desde cualquier punto del pueblo, se pueden ver las aguas del Mediterráneo rodeando las murallas. Sus casas blancas, balcones con flores y calles estrechas empedradas evocan una atmósfera de otros tiempos. El castillo del Papa Luna, con su silueta imponente, parece custodiar el espíritu navideño desde lo alto, mientras los visitantes recorren sus murallas iluminadas con luces doradas.
A la caída del sol, la vista del pueblo iluminado reflejándose en el mar es uno de los paisajes más bellos de toda la costa mediterránea en invierno. Los restaurantes ofrecen menús festivos con productos del mar, como la fideuá navideña y la lubina al horno con romero y limón. En algunas calles del casco antiguo se organizan rutas de belenes, donde los vecinos compiten por tener el belén más original. El encendido de luces se realiza a inicios de diciembre con un espectáculo de fuegos artificiales sobre el mar. Peñíscola ha sido escenario de películas y series como El Cido Juego de Tronos, y durante Navidad, muchos turistas la comparan con los pueblos medievales de los cuentos de invierno europeos. Su clima templado permite vivir la Navidad junto al mar, algo único en España. Peñíscola no solo deslumbra por su belleza o su historia, sino porque logra capturar la esencia más pura de la Navidad, la unión, la luz y la esperanza. Pasear por sus calles en estas fechas es sentir que el tiempo se detiene entre el sonido de las olas, el eco de los villancicos y las luces que iluminan el alma. Sin duda, Peñíscola es uno de los destinos más mágicos para vivir la Navidad en España, un lugar donde el mar y la historia se funden en un abrazo navideño inolvidable. ¿Te gustaría caminar por sus calles y vivir la Navidad en Peñíscola? Escríbeme tu opinión en los comentarios. Ronda, Málaga, Andalucía. Entre montañas, acantilados y callejones blancos iluminados, existe un lugar en Andalucía que en Navidad parece flotar entre las estrellas. Se llama Ronda, y cada diciembre su famoso Puente Nuevo, sus calles históricas y su espíritu andaluz se visten de magia, convirtiéndola en una de las ciudades más navideñas y románticas de España. En diciembre, Ronda se llena de color y vida, las luces navideñas adornan la calle Carrera Espinel conocida como La Bola, el corazón comercial de la ciudad. En la Plaza del Socorro, se instala el gran árbol de Navidad, decorado con miles de bombillas LED que iluminan las fachadas históricas. El mercado navideño de Ronda ofrece puestos de artesanía, dulces típicos, figuras de Belén y productos locales. Se acompaña de música en directo, villancicos flamencos y espectáculos para niños. Cada año se celebra el concurso de belenes, donde vecinos, colegios e instituciones compiten por crear los nacimientos más creativos. Además, se realizan conciertos corales en iglesias, pasacalles, y la tradicional cabalgata de Reyes Magos, una de las más animadas de la serranía. Ronda es una joya arquitectónica colgada sobre un profundo desfiladero, el famoso Tajo de Ronda, de más de 100 metros de altura. Su puente nuevo construido entre los años 1759 y 1793 es uno de los monumentos más emblemáticos de España. En Navidad, se ilumina completamente, creando una vista espectacular desde los miradores. El casco histórico, de origen árabe, conserva un entramado de calles empedradas, arcos moriscos y balcones adornados con flores y luces. Entre sus tesoros destacan, la Plaza de Toros, una de las más antiguas del país, la iglesia de Santa María la Mayor, construida sobre una antigua mezquita y el Palacio de Mondragón, con patios andaluces decorados y fuentes iluminadas en Navidad. Fundada por los celtas en el siglo VI a.C. como Arunda, Ronda pasó por manos romanas, visigodas y musulmanas, lo que explica su mezcla arquitectónica y cultural. En época musulmana fue una importante ciudad fortificada del Al-Ándalus. Durante el siglo XVIII, se convirtió en refugio de bandoleros, cuyas leyendas todavía se cuentan en las tabernas locales. Su historia inspiró a artistas y escritores como Ernest Hemingway y Orson Welles, quienes describieron Ronda como la ciudad más romántica del mundo. Hoy, esa esencia se mantiene viva en su espíritu navideño, luces cálidas, música flamenca y la belleza sureña que envuelve cada rincón. Durante la Navidad, el Puente Nuevo, considerado el más fotografiado de España, se ilumina con tonos dorados y azules, y cada noche cientos de visitantes se reúnen para capturar el momento del encendido. En Ronda, la Navidad suena diferente. Los coros interpretan villancicos con guitarra, cajón y palmas, llenando las calles de alegría andaluza. La cabalgata de Reyes recorre todo el casco antiguo, con trajes tradicionales y carrozas inspiradas en leyendas rondeñas. Su belleza ha servido de escenario a películas históricas y a documentales sobre la Andalucía más auténtica. Ronda puede llegar a cubrirse de nieve ligera, ofreciendo imágenes únicas del Puente Nuevo nevado.
En las tabernas del casco antiguo se respira calidez con chimeneas encendidas, música en vivo y ese ambiente festivo tan propio de Andalucía. En Navidad, Ronda no solo ilumina sus calles. Ilumina el corazón de quienes la visitan. Entre acantilados dorados, villancicos flamencos y aromas dulces. Esta ciudad andaluza demuestra que la magia no está en las luces, sino en la historia que la sostiene. Si alguna vez soñaste con vivir una Navidad entre el cielo y la tierra, Ronda te espera, suspendida entre la roca y la emoción. Cada pueblo tiene su manera de celebrar la Navidad. Pero pocos lo hacen con tanta pasión, historia y belleza como Ronda. Una ciudad que no solo se ilumina, sino que te hace creer, por un instante, que la magia navideña realmente existe. ¿Te gustaría vivir la Navidad en este pueblo andaluz? Déjame saber en los comentarios si Ronda es tu preferido. Santillana del Mar, Cantabria. Dicen que Santillana del Mar es el pueblo de las tres mentiras, porque ni es santa, ni llana, ni tiene mar, pero cuando llega diciembre, se convierte en uno de los lugares más mágicos y auténticos para vivir la Navidad en España. Sus calles empedradas, sus casonas medievales iluminadas con luces cálidas y el sonido de los villancicos que se mezclan con el aroma del chocolate caliente hacen que parezca un auténtico pueblo de cuento navideño. Durante la Navidad, Santillana del Mar se transforma por completo. Sus balcones, portales y plazas se llenan de decoraciones artesanales, guirnaldas, estrellas y luces doradas que realzan la belleza de sus calles empedradas. El evento más esperado del año es el Belén viviente de Santillana del Mar, uno de los más famosos de España. Más de 400 vecinos participan en esta representación que recorre todo el casco histórico, donde cada rincón se convierte en una escena bíblica viviente: el mercado de Belén, la carpintería de José, los pastores con sus ovejas y hasta el nacimiento en la Plaza Mayor. Además, el pueblo organiza mercados navideños con productos típicos cántabros, quesadas, sobaos, mieles, quesos y artesanías locales, conciertos de villancicos en la Colegiata de Santa Juliana, pasacalles con gaitas y espectáculos infantiles que llenan de alegría el invierno norteño. Santillana del Mar es considerada una joya medieval perfectamente conservada. Pasear por sus calles es viajar al siglo XV, rodeado de casonas de piedra, balcones de madera y escudos nobiliarios que narran su pasado. Sus principales tesoros arquitectónicos incluyen la Colegiata de Santa Juliana, un majestuoso templo románico del siglo XII que se ilumina de manera especial en Navidad, convirtiéndose en uno de los escenarios más bellos del norte de España. En la Plaza Mayor, el corazón del pueblo, se concentran los actos festivos y el árbol de Navidad central. Las casas del Águila y la Parra, ejemplos de la arquitectura señorial cántabra que lucen adornos navideños tradicionales con velas y coronas de abeto. Las luces se reflejan sobre la piedra antigua, creando un ambiente cálido y acogedor que contrasta con el frío del invierno cántabro. El origen de Santillana del Mar se remonta a la Alta Edad Media. Su nombre proviene de Santa Juliana, cuya reliquia dio origen a la colegiata y al pueblo mismo. Fue durante los siglos XV y XVI cuando alcanzó su máximo esplendor como villa nobiliaria, lo que explica la abundancia de palacios, torres y mansiones que aún hoy dominan el paisaje urbano. Además, está muy cerca de las cuevas de Altamira, conocidas como la Capilla Sistina del Arte Rupestre, una joya prehistórica que atrae visitantes de todo el mundo. Esta mezcla de historia milenaria y belleza medieval hace de Santillana del Mar un destino único para vivir la Navidad con alma e identidad. El Belén viviente fue declarado fiesta de interés turístico nacional y se realiza cada diciembre desde el año 1959. En invierno, muchos de los portales de Santillana del Mar se decoran con escenas bíblicas hechas por los propios vecinos, una tradición que refuerza el sentido comunitario. Su iluminación es ecológica y artesanal, las bombillas cálidas se combinan con adornos de madera y paja, lo que le da un aire rústico y auténtico. Se dice que la Navidad en Santillana del Mar tiene olor a hogar, porque las chimeneas encendidas y el sonido de los pasos sobre los adoquines crean una atmósfera mágica imposible de replicar. Muchos visitantes aseguran que recorrer el pueblo por la noche, con las luces encendidas y el eco de los villancicos, se siente como viajar dentro de una postal antigua de Navidad. Santillana del Mar es un lugar donde la historia y la Navidad se abrazan.
Es uno de esos pueblos que no necesita nieve para transmitir magia, basta su piedra dorada, su luz tenue y el calor de su gente. Visitarlo en diciembre es vivir una Navidad como las de antes, donde la tradición, la fe y la belleza se unen en un mismo espíritu. Así que, si buscas un destino donde el tiempo se detenga y la Navidad se viva con el corazón, Santillana del Mar te espera con sus luces encendidas y su historia viva. ¿Te animarías a visitar Santillana del Mar en Navidad? Déjame tu opinión en los comentarios. Cada uno de estos pueblos demuestra que la Navidad en España es mucho más que luces y regalos, es historia viva, es comunidad, es tradición, y sobre todo, es el calor humano que se siente en cada plaza, en cada villancico y en cada sonrisa. Porque cuando España se viste de Navidad, cada luz cuenta una historia y cada ciudad se convierte en un sueño. Desde el norte hasta el sur, estos rincones mágicos nos recuerdan que la verdadera esencia de la Navidad está en los lugares donde el tiempo parece detenerse y el espíritu se enciende. Así que dime, ¿a cuál de estos pueblos te gustaría escaparte esta Navidad? Te invitamos a ser miembro del canal para disfrutar hermosos videos exclusivos. Además, podrás ser el primero en ver los videos antes de su publicación. Gracias por acompañarnos, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para descubrir más lugares increíbles en España y el mundo. A continuación, les dejo 3 videos recomendados sobre otros hermosos destinos para disfrutar de la Navidad. Haz clic en el video de tu interés para conocer más del mundo. Te esperamos en el próximo viaje.